Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer encuentro de esto que hemos dado en llamar Ciclo Federal de Charlas dirigido a pacientes con hipertensión pulmonar y sus familiares. Para aquellos que aún no me conocen, que es la primera vez que se unen a uno de estos eventos, bueno, me paso a presentar. Mi nombre es Nancy Campelo, presido la Asociación Civil IPUA, Hipertensión Pulmonar Argentina. Les cuento que esta asociación civil se constituyó hacia el año 2009 y obtuvo su personería jurídica en ese mismo año. Está formada por pacientes, familiares y amigos que trabajamos desde hace 11 años en forma voluntaria en pos de una mejor calidad de vida para todos nosotros los pacientes y también para nuestros familiares / cuidadores. Así que bueno, lo que les quiero contar es que hoy, a diferencia de los encuentros anteriores, vamos a hacer la transmisión en vivo desde el comienzo hasta el final, así que bueno, la idea es que nadie quede atrás y a pedido de los mismos pacientes. Por eso también les vamos a sugerir que vayan haciendo sus preguntas en ambas plataformas, tanto en Zoom como en Facebook Live, y que las preguntas traten de ser concretas para dar espacio a más personas a que puedan hacer, poder resolver las dudas con las que han llegado a este encuentro. Bueno, quiero decir que una vez que termine la presentación del profesional que hoy tenemos invitado, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas que va a estar a cargo de 3 pacientes, representantes de distintas provincias de la Argentina, y que esas preguntas se basan en muchas otras tantas que ustedes nos han hecho llegar a través de los formularios de inscripción. Brevemente les quiero contar que, bueno, metiéndonos ya en el tema de hoy, que ustedes saben que la misión de IPUA tiene que ver con brindar asesoramiento, orientación, contención, asumir la defensa de los derechos de los pacientes cuando estos se ven vulnerados y fundamentalmente brindar información. ¿Pueden cerrar por favor los micrófonos, por favor? ¿Podrían cerrar los micrófonos? Así podemos escucharnos bien. Bien. Les estaba diciendo entonces que para nosotros una de las metas a alcanzar por nuestra organización es la de brindar información. Todo ese caudal de información que muchas veces no podemos acceder en el espacio acotado, ¿no?, de la consulta médica por una cuestión de tiempos. Ahora, cuando hablo de información no me refiero a cualquier tipo de información, sino buena información. Cuando digo cualquier tipo de información es como aquella información que nosotros buscábamos al momento de recibir el diagnóstico, ¿no?, donde hay una gran, en algunos en mayor proporción, otros en menor proporción, pero donde generalmente se experimenta como una gran voracidad de información y recurrimos a lo que tenemos más cerca, redes sociales, el doctor Google, y donde nos encontramos a veces con fuentes de información que no son del tanto confiables, fuentes de información seguras. Entonces eso nos lleva a veces, genera en nosotros un incremento del estado confusional y también incrementa los niveles de angustia. Insisto, cuando hablo de información me refiero a información de calidad, y cuando nos informamos, por eso es tan importante la reunión de hoy, nos estamos formando como pacientes y lentamente nos transformamos en pacientes empoderados. Esta palabrita que seguramente ustedes la escucharán. ¿Qué significa un paciente empoderado? Un paciente empoderado es aquel que se hace cargo de su realidad, la acepta tal cual está y entonces toma las riendas de su vida y está dispuesto a hacer todo lo que sea para tener cada día una mejor calidad de vida. Calidad de vida significa cuidarnos, aprender a cuidarnos, cuidarnos cuando se toma la medicación, tomarla en tiempo y forma, cuando seguimos una dieta correcta, tal cual como nos enseñó la licenciada Somoza hace unos encuentros atrás, cuando nos ocupamos de nuestro bienestar emocional, tal como nos comentaba la licenciada Joal el jueves pasado, o cuando, por ejemplo, se lleva adelante una buena rutina de ejercicios físicos supervisados. Todas estas son formas de cuidarnos, pero también nos cuidamos cuando nos preocupamos por informarnos, nos preocupamos por actualizarnos. Dicho en otras palabras, informarse también es una forma de cuidarse. Así que bueno, buena información de primera mano, de la mano de nuestros expertos, de nuestros referentes, de grandes referentes como el que hoy tenemos invitado, que es un honor contar con su presencia aquí.
Picardí, me refiero al doctor Jorge Osvaldo Cáneva. Les cuento, porque yo sé que hoy está mucha gente del exterior, está asistiendo a esta charla. El doctor Jorge Cáneva se graduó como médico con medalla de oro en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, es médico especialista en clínica médica y neumonología, actualmente es jefe del servicio de neumonología, forma parte del equipo de hipertensión pulmonar y del equipo de trasplante intratorácico del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. En el año 1990 fue becario del Centro Hospitalario y Universitario de la Universidad de Picardí, Francia, y en 1995 el Hospital Universitario de la Universidad de Madison, Wisconsin, en Estados Unidos. Académicamente se desempeña como profesor titular del Departamento de Clínica Médica de la Universidad Favaloro, director del programa de formación de médicos residentes en neumonología del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro y profesor del Máster Internacional en Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Española de Cardiología y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España. Es miembro de varias sociedades internacionales, ha participado como speaker en múltiples congresos nacionales e internacionales de la especialidad y es autor y coautor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales sobre investigaciones clínicas y epidemiológicas en medicina respiratoria, varias de las cuales han sido premiadas. Bueno, con este vasto currículum, que imaginarán que es un resumen de todos los antecedentes de a quien tenemos hoy aquí presente. Muchísimas gracias, doctor, es un honor contar con su presencia. Gracias por su generosidad de brindarnos este espacio a nosotros, a los pacientes y a los familiares para que podamos aprender un poquito más. Gracias por estar hoy aquí. Bueno, muchas gracias, Nancy. Muchas gracias a IPUA. Son muchos años de compartir momentos y crecer juntos. Así que, bueno, la primera parte de mi participación va a estar alineada con los 4 tópicos que Nancy me pidió que hablaran, pero después me pueden hacer las preguntas de lo que quieran. Y en este sentido, el directorio de mi disertación que me pidió Nancy es que hablara qué nuevas moléculas hay en investigación en hipertensión pulmonar, qué vacunas contra el COVID-19, qué pasa con la realización de la prueba de marcha a los 6 minutos y los barbijos, si se modifican los valores, si hay impacto o no, y cuál es la importancia de retornar a la consulta y los riesgos por no hacerlo. Vamos por la primera, las nuevas moléculas en investigación. Estas son las 4 moléculas, algunas no conocidas, otras conocidas, que les voy a desarrollar brevemente, que actualmente forman parte de estudios de investigación clínica en hipertensión pulmonar. La primera es la bardoxolona, el segundo es el ralinipag, el tercero el sotatercept, el cuarto y quinto son 2 drogas ya conocidas, el treprostinil, en este caso inhalado, y el macitentan a una dosis diferente. Voy a ser breve y no voy a querer entrar mucho en profundidad, pero para que tengan el concepto, la bardoxolona está siendo desarrollada en 2 estudios internacionales y también locales. Uno se llama el Catalyst y el otro el Ranger, que es una droga que se caracteriza por suprimir las señales de inflamación, actúa sobre las mitocondrias, que son unas pequeñas organelas microscópicas dentro de todas las células, y además tiene una acción autoinmune. Por evidencias no clínicas, o sea, de laboratorio, y clínicas, la bardoxolona o metilbardoxolona se está investigando en una población específica, que es las hipertensiones arteriales pulmonares asociadas a colagenopatías. Porque los pacientes que tienen enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerodermia, lupus con hipertensión pulmonar, combinan todas las cosas que yo manifiesto en el primer punto: inflamación, procesos autoinmunes, lógicamente, porque son enfermedades autoinmunes, y disfunción mitocondrial. Y se está probando a 3 dosis distintas: 2,5 miligramos por día, 5 miligramos por día y 10 miligramos por día. El estudio de investigación está corriendo, no hay datos todavía publicados, y se verá si en los próximos años tiene, digamos, se demuestra y se publica que tenga eficacia terapéutica o no. ¿Cuál es la idea? Los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, que esta es consecuencia por una colagenopatía, tienen una disfunción muscular periférica, digamos, los músculos están atrofiados, consecuencia de todo lo que yo relato en el primer punto: inflamación, procesos autoagresivos, autoinmunes, y funcionan mal las mitocondrias, que es el lugar donde
por metabolizar el oxígeno que todos respiramos, eso se transforma en energía, el individuo tiene mayor fuerza muscular, mayor potencia, y eso se correlaciona con la posibilidad de tener menor fatiga de músculos respiratorios y por ende disnea. Esa es la hipótesis de trabajo que habrá que ver si se demuestra o no. La segunda droga es el Ralinepag, que ya está en curso a nivel mundial y también en Argentina hay varios centros que lo están investigando, que el estudio clínico se llama ADVANCE. El Ralinepag, como el Selexipag, como dice el primer punto, es un agonista de los receptores de la prostaciclina. No es una prostaciclina, no es familiar directo del epoprostenol, el treprostinil, el hilopros y el betapros, pero actúa en el mismo receptor donde se juntan todas las prostaciclinas, donde actúan todas las prostaciclinas. El Selexipag lo que tuvo de bueno y práctico es que es como dar una prostaciclina, ¿no es cierto?, pero por vía oral, ¿sí?, con mucha más estabilidad. Y por eso, bueno, logró la aprobación al haber mostrado eficacia terapéutica. Y esta droga, el Ralinepag, asienta sobre las hipertensiones arteriales pulmonares, o sea, el grupo 1. ¿Cuál es el objetivo de mejoría? Los eventos clínicos, es decir, que la supervivencia de los pacientes sea más larga en el tiempo, que tengan un menor número de descompensaciones, que no se hospitalicen, que no lleguen al trasplante, que no lleguen a esa cirugía por cateterismo que se llama septostomía atrial, o que no requieran tener que ir a drogas parenterales, es decir, recibir el epoprostenol o recibir el treprostinil bajo la forma subcutánea o endovenosa. La posología se está utilizando una vez al día con una titulación ascendente, como el Selexipag, pero a menor dosis. Si alguno conoce o ha sido tratado con el Selexipag, uno empieza con 200 microgramos y semana tras semana va subiendo, 200 2 veces por día, a 400, a 600, 800, y así sigue subiendo hasta 1600 microgramos. Esta droga es una vez por día y 50 microgramos. Y de 50 en 50 microgramos hasta una dosis techo de 800 microgramos por día. Mientras que el Selexipag son 1600 microgramos 2 veces por día. Con lo cual, menos dosis, una sola vez por día, tratando de lograr que se demuestre igual eficacia que el Selexipag, y encima, al trabajar con menos dosis, que tenga menos efectos adversos. Así que hay varios centros acá en Argentina que están reclutando pacientes para esta medicación. Y por supuesto, como se monta sobre las vías de las prostaciclinas, pueden calificar pacientes que tengan sildenafil y o tadalafil o cualquier antagonista de receptores de endothelina 1. Los resultados los veremos en los próximos años. El sotatercept es una nueva molécula. El estudio clínico se llama Estelar, es un antiproliferativo y se basa sobre el concepto que las hipertensiones arteriales pulmonares, todas las que pertenecen al grupo 1, la idiopática por toxinas, hereditaria, por HIV, portopulmonar, las asociadas a colagenopatías, en su desarrollo patológico generan proliferación, o sea, hay una desregulación de la población celular que forma parte de las paredes de las arterias pulmonares y las células proliferan, ¿no es cierto?, sin límite y no se mueren, digamos, proliferan y proliferan y proliferan. Y como si fuera una catáfila de cebolla, van reduciendo progresiva y concéntricamente la luz del vaso arterial pulmonar a través del cual normalmente debería correr el flujo de sangre, el flujo sanguíneo. Esta droga es un antiproliferativo, es decir, intenta detener ese crecimiento aberrante, desproporcionado y tormentoso que tienen esas células que proliferan y proliferan dentro de los vasos pulmonares. El objetivo de mejoría acá se va a evaluar por una disminución de la resistencia vascular pulmonar por cateterismo cardíaco derecho. Es decir, los pacientes van a tener que hacer un cateterismo al inicio y un cateterismo, digamos, contemplado a medio año, 6 meses.
entendiendo que la resistencia para el flujo, para el caudal de sangre, es una variable importante que se correlacione con la capacidad de este medicamento para neutralizar, evitar que prolifere y prolifere. ¿Qué es lo interesante? Bueno, aparte de que se están probando dos dosis, 0,3 miligramos por kilogramo de peso o 0,7, es que la posología la aplicación es subcutánea y cada 21 días. Es un medicamento que, si demostrara eficacia terapéutica, habrá que aplicárselo subcutáneamente, como tantos medicamentos biológicos que se utilizan en reumatología, ¿no es cierto?, en asma hoy día. Hay una subvariedad de asma que recibe inyecciones subcutáneas cada mes o cada 2 meses. Es revolucionario. Sería revolucionaria también esta droga, que solamente se la aplicaría cada 21 días. Y se está probando en pacientes que tengan una droga, 2 drogas o 3 drogas. O sea que aquel que tiene 3 drogas de medicación, esta también puede ser aportada como una cuarta droga. El futuro dirá si tiene eficacia, pero la verdad que es muy prometedor, ¿no es cierto? Si uno pudiera tratarse para hipertensión pulmonar, en lugar de tener una segunda o una tercera droga por vía oral o por vía parenteral, recibirla inyectándose subcutáneamente cada 21 días. Y este es un postulado bastante revolucionario, que verá qué resultados da en el futuro. El trabajo está empezando en el mundo, ahora en el año 2020, con toda la ralentización y la suspensión que ha impactado por la pandemia, por supuesto. En todo el mundo se han suspendido todos los ensayos clínicos, se han retomado en Europa y Estados Unidos después de la primera ola, se están suspendiendo por la segunda ola. Digamos que es interesante, seductor, pensar que se pueda tratar en forma subcutánea cada 21 días. El cuarto punto es el treprostinil inhalado en EPOC, en la hipertensión pulmonar por EPOC. El estudio clínico se llama PERFECT. El treprostinil ya todos ustedes lo conocen, está el treprostinil subcutáneo, el endovenoso, el inhalado 4 veces por día, ¿cierto?, en hipertensiones arteriales pulmonares, es decir, en el grupo 1, y en comprimidos que acá en Argentina no hay. Pero en EPOC, los pacientes que tienen hipertensión pulmonar por EPOC desproporcionada, la EPOC, que se comporta como si fuera una hipertensión arterial pulmonar del grupo 1, o sea, de todas las que hablamos siempre, los estudios que se han desarrollado o se han pretendido desarrollar han fracasado, pero ahora hay evidencia de que este medicamento inhalado en las hipertensiones pulmonares desproporcionadas en EPOC podría dar sus resultados positivos, lo cual es bastante auspicioso porque más allá de tratar esta hipertensión con las drogas habituales para el EPOC, broncodilatadores, oxígeno, rehabilitación, no teníamos nada que pudiera intentarse probar en esta población. ¿Cómo se va a medir? Fundamentalmente a través del cambio en la distancia total recorrida en la prueba de marcha a los 6 minutos. Se va a recibir como 4 inhalaciones por día y la posología es inhalatoria, lógicamente siguiendo la eficacia terapéutica de lo que ha aportado administrar el treprostinil en forma inhalada, ¿no es cierto?, en las hipertensiones arteriales pulmonares del grupo 1, las convencionales, y sobre todo, sabiendo del beneficio que puede aportar que la inhalación se distribuya en áreas que están bien ventiladas para poder actuar sobre los vasos pulmonares que estén expuestos a esas áreas. También es un estudio que está comenzando en Argentina. Hay varios centros, nosotros también estamos en este protocolo, y que bueno, es nuevo porque sería el primer medicamento que ya conocido, pero no probado, intentaría demostrar eficacia en una subpoblación que no ha dado demasiados resultados. Y lo otro novedoso es el famoso macitentan, ustedes también lo conocen, el macitentan que se utiliza, está comercializado ya desde hace varios años, gracias al estudio Serafin, a 10 miligramos, un solo comprimido por día. Es un antagonista de los receptores de endotelina 1, familiar y pariente del bosentan y del ambrisentan, y que el macitentan, como les dije,
había sido solo aprobado en 10 miligramos por día. Pero bueno, evidencias en los estudios básicos y en los estudios fase 1, como se les dice ahora, fase 2, demostró que 10 miligramos, por ahí uno se quedaba corto, porque el vínculo, la asociación de la molécula del macitentan a los receptores de endotelina 1, donde tiene que actuar, antagonizando, bueno, la acción de la endotelina 1, era parcial, era de un 30%. Y esos estudios básicos en animales demostraron que si uno lo llevaba a 75 miligramos, digamos, probaron una dosis intermedia 37,5 y 75, se podía llegar a bloquear todo el receptor entre un 90 y un 95%, casi el 100%. Por eso empieza a correr recién ahora un estudio a nivel internacional, y también tengo información de que también en Argentina, de probar 75 miligramos en las hipertensiones arteriales pulmonares, en todas en las cuales estaba utilizando 10 miligramos, y en la hipertensión pulmonar trombólica crónica, que no pudiera ser operable, porque habiendo sido operada, la hipertensión pulmonar siguiera presente, o habiendo sido operado y mejorado, en el curso del primer año posterior, apareciera nuevamente hipertensión pulmonar. ¿Cómo se va a medir la eficacia de este medicamento? Ya conocido, pero a una dosis de 75 miligramos. En principio asusta, pero bueno, el estudio ya pasó fases anteriores por las cuales ha sido usarlo en esta dosis, por eventos clínicos, es decir, si los pacientes van a vivir más, si se van a hospitalizar menos, si van a llegar menos a la lista de trasplante, si no van a necesitar una septostomía atrial, o si no van a requerir pasar a una droga parenteral, es decir, al lepoprostenol o al treprostinil endovenoso subcutáneo. Y las dosis de menos a más en un programa escaleriforme para arriba, se va a arrancar con 10 miligramos, se va a pasar a 37,5 y después de unas semanas a 75 miligramos, siempre preservando la posibilidad de tomarlo una sola vez por día. También es desafiante, la verdad que sí. En resumen, si tenemos que hablar de nuevas moléculas en investigación, hoy día en el mundo y acá, se va a probar y se está probando bardoxolona en hipertensión arterial pulmonar asociada con la coragenopatía, el ralinipag en hipertensión arterial pulmonar, todas las hipertensiones que conocemos, el sotatercept en hipertensión arterial pulmonar también, y el treprostinil inhalado, que había sido usado y está aprobado en hipertensión arterial pulmonar, ahora en la hipertensión pulmonar desproporcionada por EPOC, y el macitentan, que ya era conocido, a 10 miligramos, en hipertensión arterial pulmonar se va a probar, y en la tromboembólica crónica. O sea que hay nuevas moléculas y nuevas aplicaciones de moléculas ya previamente conocidas. El segundo punto que Nancy me pidió es que hable de vacunas contra el COVID-19. Y aquí me van a permitir que no haya podido traducir esto, pero en honor a la actualización, como diría, con el pan calentito saliendo del horno, esta es una comunicación internacional ayer, 26 del 11, de la Sociedad Americana de Neumonología, el American College, o sea, el Colegio Americano de Neumonólogos, y que difundió a todo el mundo en qué estamos hoy día en vacunas, ¿sí? Yo se los voy a traducir, tranquilos, y vamos a empezar. Hay 4 grupos conceptuales de las vacunas que se están desarrollando, ¿sí? Uno, que es utilizar los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, ustedes habrán escuchado siempre el ADN, DNA y en inglés, que es donde tenemos la marca genética todos, y todo ser biológico tiene la marca genética, y los ARN o RNA en inglés. El virus es un RNA, ¿sí? Bien. El primer punto dice que este tipo de vacunas, ¿no es cierto?, utilizan fragmentos del RNA mensajero, o sea, el RNA del virus. O sea, fragmentos, pedacitos. O sea, está desarticulado, ¿no es cierto?, el virus. No hay virus. Hay una parte, ¿sí? O
DNA que tengan la codificación del virus. Lo que hacen es, como dice ahí el primer renglón, fortalecer la respuesta de adaptación, la respuesta inmunitaria que todos tenemos que desarrollar como concepto de vacuna. ¿Y qué hacen estos? Dar estas partes del virus, ¿cierto? O partes del ADN. Lo que hacen es, se incorporan a las células nuestras, ¿sí? Se incorporan a los linfocitos, que son las células que todo ser humano tiene dentro del organismo, y que algunas de ellas producen inmunoglobulinas, gamma globulinas, que son proteínas, que son los órganos de choque. Es lo primero que se produce cuando entra una bacteria, cuando entra un cuerpo extraño, cuando entra un virus, un parásito o un hongo. ¿Sí? Y después están los otros linfocitos, que son los que guardan en la memoria que entró un germen y que van a actuar el día de mañana. Cuando las gamma globulinas no se sostengan en el tiempo, son esos linfocitos, como una fuerza de reserva, una fuerza militar de reserva, son los que van a aparecer en escena. Entonces, el segundo punto dice que se va a obtener tanto una respuesta de anticuerpos como anticuerpos de células, ¿sí? Y que estas vacunas tienen la particularidad de que se van a producir rápidamente, ¿no es cierto?, como para tenerlas dispuestas, ¿no? Y son caras porque es un nuevo concepto tecnológico, biotecnológico, y que es altamente probable que tengan que recibirse 2 dosis. Y que recibiéndolas de esta manera, están logrando y demostrando una eficacia mayor del 90% para evitar las formas graves, o no contraer la enfermedad, o no contraer formas graves que puedan complicar la hospitalización del paciente o dejar secuelas. Las vacunas que están en desarrollo en este momento son la de Moderna, la de Pfizer, la de Inovio, la de CureVac y la de Sanofi Translate Bio, que son los nombres comerciales de las empresas que la están desarrollando. El segundo concepto es el concepto de AstraZeneca, que la irá a ver en cuarto lugar, que es usar otros virus que todos conocemos, que existen en la historia de la virología humana, modificados para que no nos produzcan enfermedad y que además expresen, tengan montado solamente la partícula del virus SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, que es la partícula que debe generar la inmunidad, ¿sí? Es lo mismo que decirle, es pedirle prestado a un virus que todos tenemos, los adenovirus, ahí como dice arriba, o los virus de la estomatitis vesicular, las típicas aftas que todos tenemos en la boca, ¿no es cierto?, utilizarlo de carrier, de camioncito. Entonces son virus que se les quita el poder patológico y se les monta encima, se les pega como un sticker una partecita del SARS-CoV-2 y se inocula con la vacuna. Y también produce anticuerpos gamma globulinas y memoria inmunológica de las células. Acá lo que se dice es que todavía se está viendo, ¿no es cierto? Hay algún dato que no está totalmente comunicado, que debería tenerse cuidado en los pacientes inmunocomprometidos. Son los pacientes trasplantados, ¿no es cierto? Por temor que esto pueda generar, ¿no es cierto?, una reacción inmunológica aberrante o desproporcionada y sea peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? El hecho de la inmunidad del paciente, estar inmunosuprimido, ¿no es cierto?, puede reducir la eficacia de la vacuna. Aparentemente una dosis sería suficiente y se puede producir rápidamente a gran escala como para que llegue a todo el mundo rápidamente. Las vacunas, las empresas que están produciendo estas vacunas son Johnson & Johnson, ahí las pueden ver, CanSino Bio, AstraZeneca y Merck. El tercer concepto son vacunas inactivadas, ¿sí?, que usan la versión destruida del virus para generar, es el mismo virus, ahora es el virus completo al cual se le provoca una destrucción, no se lo particiona, no se lo desmembra,
se le quita la capacidad de, ¿no es cierto?, de potenciar, ¿no es cierto?, de generar la enfermedad para que genere una inmunidad, ¿sí? Estas vacunas generan anticuerpos, pero no generan una inmunidad que pueda quedar a largo plazo dependiendo de esas células en las cuales les queda la memoria. Y pueden ser dadas, hasta lo que se ha demostrado en este momento, sin ningún problema a pacientes inmunocomprometidos, fundamentalmente los pacientes trasplantados o que tengan enfermedades por las cuales reciban corticoides, inmunosupresores o pacientes en tratamientos por cánceres de distinto tipo. Esta tecnología, por supuesto que es la tecnología consagrada por la historia. Las vacunas para la gripe, la vacuna contra la polio, que tiene 50, 60 años, la vacuna contra la rabia, las vacunas contra la hepatitis A, utilizan ese concepto, ¿cierto? Virus muertos. Y lo que se demostró, o lo que se viene demostrando, es que dosis de refuerzo serían necesitadas. O sea que por ahí va a haber que aplicarse una segunda dosis o una tercera dosis para generar una buena inmunidad en los individuos y así estar protegidos. ¿Quiénes la producen en el mundo? Bueno, la Academia de Ciencias de China, el Instituto de Biología de Wuhan y la empresa Sinovac. Es el concepto histórico de las vacunas, ¿eh? El virus que produce la enfermedad, pero absolutamente inactivado. No produce la enfermedad, pero sí genera anticuerpos. Y después, el concepto de las vacunas, utilizando proteínas virales, ¿sí? Proteínas virales recombinantes, es decir, producidas en laboratorio para inducir una respuesta inmune. También acá producen anticuerpos, pero sin la memoria inmunológica a largo plazo que queda con una variedad de linfocitos. Estas vacunas, como las dos anteriores, pueden ser dadas tranquilamente a los pacientes inmunocomprometidos y es una tecnología también probada que se usa en muchas enfermedades como la hepatitis B, el HPV, el herpes zóster y la tos convulsa, ¿sí? Y también se está viendo que se requeriría más de una dosis. Las empresas que la están presentando y desarrollando son Sanofi Glaxo, Sanofi GSK, Novavax y un instituto que depende de la Fuerza Aérea Norteamericana que produce vacunas. Así que ese sería el panorama al día de ayer de las vacunas, ¿sí? Bien, el tercer punto, ya más práctico, es el relacionado con el test de marcha de los 6 minutos y la utilización de barbijo, si se modifican los valores. Simplemente para ponerlos en contexto, seguramente muchos de ustedes están familiarizados con la prueba de marcha de los 6 minutos, pero simplemente para recordarles que siempre que vayan a una institución a hacer una prueba de marcha de los 6 minutos, lógicamente en cualquier institución que se precie de estar bien pertrecha, ¿no es cierto?, tiene que disponer de recursos, o sea, tiene que haber tienen que estar las planillas donde se los va a interrogar, tiene que haber un oxímetro de pulso, tiene que haber un tensiómetro, tiene que haber un oxímetro de pulso por ahí si se precie, bueno, un oxímetro de pulso pequeño y otro más grande, y una fuente de oxígeno para proveerle oxígeno fijo de la pared, de un tubo o de una mochila como ahí se ve, ¿no es cierto? Tienen que tener corredores preferentemente de 30 metros o no menos de 20 metros. Tiene que haber personal entrenado, ¿no es cierto? Como en este caso, enfermeras o técnicos entrenados en la técnica, que siguen las normativas de la Asociación Americana de Tórax. Tiene que haber silla, ¿cierto? Y tiene que haber carro de paro, ¿sí? Parece una perogrullada, pero hay lugares donde no tienen carro de paro. Y si bien la probabilidad de que exista un accidente que requiera atención de emergencia es infinitamente baja, puede suceder. En 15 a 20 años puede suceder. Y yo les comento que cuando una institución, un servicio está siendo evaluado para ser aprobado para un test de marcha de los 6 minutos que forme parte de un protocolo de investigación científica,
un ítem muy importante es que tengan un carro de paro cerca, porque da seguridad y da confianza de que una prueba de marcha de los 6 minutos, que parece simple, pero en realidad no se está haciendo en personas normales, se está haciendo en pacientes con hipertensión pulmonar, EPOC severo, pacientes que van a ir a lista de trasplante cardiopulmonar, en pacientes con enfermedades cardíacas mayores, da seguridad que exista un paro de paro cerca, ¿sí? Bueno, el test de marcha, ustedes están familiarizados, que se les pregunta, entre otras cosas, una escala de esfuerzo percibido y se toma la distancia total recorrida durante los 6 minutos, la frecuencia cardíaca inicial en cada uno de los minutos y al final y en el periodo de recuperación y la oximetría de pulso durante el mismo. La pandemia impuso, ¿no es cierto?, normas muy rígidas, muy estrictas de higiene y seguridad, y en el mundo entero, ¿sí? En el mundo entero, yo he estado en contacto con centros de Francia, de Barcelona, de Madrid, de México, y se han tomado las mismas normativas en todo el mundo. En muchos aspectos de las pruebas de función pulmonar, entre las cuales está incluida la prueba de marcha de los 6 minutos. Y es más, los estudios clínicos, los ensayos clínicos para probar estos medicamentos, tuvieron que aceptar que los pacientes deban utilizar el barbijo durante toda la prueba de marcha de los 6 minutos. Por supuesto que no hay valores de referencia de cuáles son los valores normales de hacer un test de marcha de los 6 minutos con barbijo, pero hubo que de alguna manera flexibilizar esa exigencia en pos de la no diseminación de los individuos que puedan ser portadores asintomáticos. Ustedes tienen que saber que hasta un 40-50% de los portadores del virus son asintomáticos. Y bien es sabido que la limitación al flujo aéreo, ¿no es cierto?, a la ventilación, genera mayor disnea y por lo tanto vemos un índice de BOR, un índice de disnea mayor que los que tenían los pacientes, sin que esto implique una peoría del estado clínico, lo cual hay que relacionarlo con otros parámetros, el ecocardiograma, los estudios en sangre, y también los pacientes desaturan menos, o sea, saturan menos, pueden tener una mayor caída. Por eso hay una gran recomendación a nivel internacional que se haga constar en el informe final de una prueba en marcha de 6 minutos, que esta prueba realizada en junio del 2020, en septiembre, en agosto, cuando sea, se consigne que ha sido realizada con un tapabocas o un barbijo, para que el médico que recibe el resultado del estudio interprete dentro de ese concepto los valores que puede haber encontrado, que pudieran estar alterados, ¿no es cierto?, y le dé un sentido clínico con el resto de los parámetros, la realización, el interrogatorio, la necesidad de oxígeno, el BNP, el ecocardiograma. Lamentablemente, esto es un aspecto que no podemos modificarlo. Y nos hemos tenido que avenir a esta exigencia, ¿sí? Hay que cumplirla de acuerdo a cánones que determinan el Departamento de Higiene, Seguridad e Infectología. Algún día nos liberaremos, cuando la inmunidad de rebaño sea altísima, de esto, pero por el momento no podemos asegurar que los resultados que uno obtiene en la prueba de marcha de 6 minutos no puedan estar impactados, ¿no es cierto?, fundamentalmente en la desaturación, en la caída de la saturometría y en la escala de disnea por el uso de barbijo. Y el cuarto y último punto era el que me pidió Nancy, la importancia de retornar a la consulta y los riesgos por no hacerlo. Ustedes bien saben que los pacientes con hipertensión pulmonar hoy día están muy bien y mejor estratificados, lo que se llama estratificación por el riesgo, que hace que uno los tabule de acuerdo a un score determinado, si están en una zona roja, una zona amarilla y una zona verde. Y ya la Sociedad Europea de Cardiología y de Medicina Respiratoria hace varios años han establecido como un canon de lo que representa la frecuencia con la cual debemos citar a los pacientes y debemos pedirle determinados estudios. No se los muestro esto para que se lo guarden de memoria ni lo tengan como una tablita obligatoria.
pero por algo se hizo esto. Y se hizo esto porque claramente se determinó cuál es la probabilidad de que las cosas anden mal, ¿no es cierto?, para un grupo de pacientes A, para un grupo de pacientes B y para un grupo de pacientes C. Y en función de eso es que se estableció, según las columnas que ahí muestren, cada cuánto hay que citar a los pacientes y cada cuánto hay que hacerle determinados estudios. Hay pacientes que tienen que concurrir todos los meses, hay pacientes que tienen que concurrir cada 3 y otros cada 6 meses. 6 meses es como mucho el máximo que uno se pudo haber corrido o puede correrse en la obligatoriedad para hacer una consulta. Pero más de 6 meses es inadmisible en hipertensión pulmonar, porque todos conocemos de una época anterior, cuando no teníamos medicamentos, cuando teníamos medicamentos parcialmente efectivos, o cuando teníamos pocos medicamentos, o no los sabíamos combinar, o la combinación no era una forma estándar de manejar a los pacientes. Y sabiendo cuál es el riesgo de no acceder a la consulta, no venir a la consulta por miedo, la verdad que las instituciones hoy día, referentes que manejan pacientes con hipertensión pulmonar y otras patologías también severas, cardiorrespiratorias, han desarrollado un alto estándar de cuidados para el paciente y para el personal de salud, el personal que trabaja, cuando, por ejemplo, en nuestro caso, yo que soy neumonólogo y tenemos que hacer los estudios de función pulmonar, los operadores, fundamentalmente enfermeros o técnicos entrenados en esto, o médicos residentes o los médicos de planta, tienen que estar en el día a día haciendo muchos estudios de capacidad respiratoria, entre los cuales están la prueba de marcha de los 6 minutos, y tienen que hacer muchos por día. Bueno, podrán verificar y ver que hay procedimientos operativos escritos y que todos tuvimos que firmar para el cumplimiento del nivel de protección en términos de higiene y seguridad para los operadores y para los pacientes. Y así es como en nuestro caso, en Fundación Favaloro, nunca detuvimos la posibilidad de hacer estudios de capacidad respiratoria para seguir evaluando a los pacientes que lo necesitan. Y lo mismo seguramente ha pasado en otros centros de referencia de hipertensión pulmonar, así que infórmense, averigüen, y van a ver que los niveles de seguridad, desde el triaje para ingresar a la institución hasta el triaje para ingresar al laboratorio pulmonar, o lo que fuera, para ir a ecocardiografía o para ir a hacer el cateterismo, son de muy alto estándar, de muy alto estándar. Y nosotros no solamente hemos seguido normas, reglamentaciones, disposiciones relacionadas con la higiene y la seguridad que han emanado del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Trabajo, sino que además en los diferentes servicios que les nombré, hemodinamia, ecocardiografía, nosotros, hemos estado en contacto y chequeando con los centros de referencia que trabajan en hipertensión pulmonar en el mundo para alinearnos con el más alto estándar y que los pacientes puedan venir con confianza y confiabilidad y nuestros operadores no se enfermen. No tuvimos un solo enfermo, ninguna enfermera, ningún técnico que ha desarrollado COVID, que ha sido COVID positivo por haber trabajado en el laboratorio de función pulmonar. Sí tuvimos 2 enfermeras que lo adquirieron porque en la familia había otro trabajador de salud que llevaron el virus al domicilio, enfermera del Borda, enfermera del Fernández, lo que fuera, y que dentro del núcleo familiar transfirieron el virus. Pero en nuestro laboratorio hemos tenido 0 en cuanto a los operadores que pudieron haber contagiados el virus ahí adentro. Con lo cual, no dejen de consultar. La hipertensión pulmonar librada de la evolución natural de la enfermedad es una enfermedad progresiva y es muy lamentable que hoy día, en el siglo XXI y empezando la tercera década, bajen los brazos por ese motivo cuando tenemos tantas herramientas disponibles en nuestro país, como en otros países de Latinoamérica, y un panel de medicamentos en general cubiertos por casi todos o todos los financiadores que hay en nuestro país. Y esto simplemente para mostrarles algo que por ahí tiene ya unos pocos meses de retraso, ¿no? La Sociedad Europea de Medicina Respiratoria
hace unos meses hizo un cuestionario, fines de mayo, principios de junio. Este es un panel, ¿no es cierto? Un paneo, donde convocaron a diferentes servicios de hipertensión pulmonar o grupos de hipertensión pulmonar para que respondieran un cuestionario y poder identificar, piensen que esto era mayo-junio, el pico de pandemia había pasado y arrasado en el hemisferio norte, con lo cual tenían cierta confiabilidad en que los datos que pudieran obtener pudieran ser consistentes y ver qué pasaba con los pacientes con hipertensión pulmonar en los centros del mundo donde, bueno, en este sentido, acá en Sudamérica, nosotros participamos, Fundación Favaloro y el grupo de Rogerio, y fíjense que solo 70 pacientes habían tenido confirmación, de los cuales 44, abajo a la izquierda, habían sido hospitalizados. Este interrogatorio, este cuestionario que llenamos, se hizo en 28 países y reclutó 47 centros. Y de los 70 y 40 que fueron hospitalizados, en general, 11 requirieron terapia intensiva y 13 fallecieron. ¿Sí? 13 fallecieron de 70 pacientes, ¿cierto? Tomado en el momento cronológico que les expliqué, ¿cierto? Esto da aproximadamente un 14 o un 16% de mortalidad. O sea que no es despreciable, no es baja. Si uno piensa que la mortalidad, a ver, uno siempre dice que tiene algunos números, como por ejemplo que el COVID-19 es 10 veces más contagioso que la gripe, la influenza y 5 veces más mortal que la gripe. Si uno toma en global, si uno toma por grupos de edad o grupos de riesgo, puede subir al 10, 15% o bajar al 2,5 o al 0,5%. Pero digamos que los números están entre 2,5 y 5. Tener un 14% es un dato no despreciable. Por eso es muy importante que los pacientes con hipertensión pulmonar, que si bien el número ha sido poquitísimo, 70, en una población mundial enorme, ¿no es cierto? Cuando afecta con alto riesgo. ¿Sí? Al momento que nos hicieron este interrogatorio, nosotros teníamos 0 pacientes de nuestra población, que no es poca, de hipertensos pulmonares con COVID-19. Después, en el curso de estos meses, tuvimos 2, y los 2, digamos, evolucionaron favorablemente. Pero bueno, es muy respetable que los pacientes con hipertensión pulmonar se cuiden tomando extremadamente todas las medidas que se requieran. Bueno, y nada más para concluir, nuevas moléculas en investigación, repasando un poco el planteo original. Ya les dije, 3 nuevas, 2 que se están redefiniendo, vacunas contra el COVID-19, son muy promisorias, ¿sí? Realmente. Desde March y barbijo, si se modifican los valores, sí, se modifican los valores, pero hay que integrarla en el contexto del resto. La hipertensión pulmonar no se valora por un solo parámetro, sino por una constelación, una gran cantidad satelital de parámetros. Y la importancia de retornar a la consulta, yo diría, más que retornar, no dejar la consulta. ¿Sí? Nada más, muchas gracias. Muy bien, doctor, muchísimas gracias a usted. Bueno, ha sido realmente muy conciso, muy concreto, ha ido a los puntos que hoy por hoy generan mayor cantidad de preguntas en todos los pacientes. Así que bueno, vamos a pasar ahora a este bloque de preguntas y respuestas. Voy a pasar a presentar a las personas que van a participar. Hoy contamos con la presencia de 3 pacientes en representación de diferentes provincias. Estamos con Fátima, que es representante de la provincia de Chubut. También nos acompaña Agustín y Patricia en representación de la provincia de Buenos Aires, y por último Rita Betty Corso en representación de la provincia de Catamarca. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con Fátima. Bueno, la primera pregunta. Sara comenta que tiene hipertensión pulmonar idiopática y siente mucho miedo que su hija a futuro también pueda llegar a desarrollar la enfermedad. ¿Es posible esto? ¿Cómo saberlo? ¿Y qué debe hacer? Perfecto. Desde el año pasado, desde julio del año pasado, está corriendo un estudio centralizado por la Academia Nacional de Medicina y donde estamos participando entre 9 y 11 centros de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires,
donde aquellos pacientes que capiten en un determinado centro tienen que preguntar si ese centro está anotado en este estudio, porque justamente estamos estudiando el perfil genético de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática. Hay un gen que digamos, que está fallado, se puede transmitir, por supuesto, pero la transmisión del gen, aun cuando lo tuviera el paciente, la transmisión a otro familiar no implica necesariamente el desarrollo de la enfermedad. Pero bueno, la gran novedad, o la novedad positiva, es que en Argentina vamos a poder establecer en los próximos años la genealogía genética del gen que más falla, que más está fallado en las hipertensiones arteriales pulmonares, y poder construir por familias quiénes lo tienen y quiénes no lo tienen. Cosa que ya han hecho en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, Inglaterra, Alemania, España e Italia. Y gracias a esta promoción del CONICET, o sea, una unidad del CONICET que está inserta dentro de la Academia Nacional de Medicina, es la responsable que nos ha convocado a que nosotros podamos ofrecerle a los pacientes que tienen determinadas hipertensiones arteriales pulmonares, si quieren simplemente sacarse sangre, la sangre es enviada, firman un consentimiento informado y están compilando la sangre que proviene de todos los centros de referencia de Capital Federal y Gran Buenos Aires. La pandemia paró un poco todo esto, pero se va a reactivar para exactamente establecer quién tiene o no ese gen fallado, y si, bueno, si alguien de la descendencia lo tiene o no. Esa es la situación actual. Bien, les cuento algo, qué importante que es esto. Ya en Francia, pacientes que tuvieron hipertensión, que tienen hipertensión arterial pulmonar idiopática, y con el alto riesgo que implica quedar embarazadas, dieron sus óvulos, se hizo el corte genético, cortaron genéticamente el gen fallado, lo repusieron por otro, hicieron fertilización in vitro, y quien nació de esa fertilización in vitro, ¿no es cierto?, nació sin el gen fallado que transmitía la madre a través del óvulo. Muy importante. Doctor, le quería comentar que justamente con respecto a esta investigación que usted nos está contando, hace unos meses nos contactó la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar, que es una fundación española, que es la que hace muchos años está trabajando en toda la investigación genética, y precisamente es quienes fueron convocados aquí en la Argentina para divulgar este trabajo que se está haciendo, y precisamente ellos fueron quienes nos contaron que se estaba haciendo este trabajo de CONICET. Inmediatamente después, bueno, sobrevino este tema de la toma de muestras en fundación, así que bueno, nosotros tenemos ahí como una deuda pendiente, porque hay como una movida muy grande en todas las organizaciones de pacientes, digo, desde Argentina, para empezar a tomar directa intervención como organizaciones de pacientes con este tema de la investigación genética. De hecho, tenemos algunos antecedentes como la Asociación Civil Stargardt, donde se hizo la secuenciación genómica junto con en un trabajo de colaboración de CONICET y del Instituto Leluar y de Fundación Garraham. Así que esto es algo que es un camino que nos queda por delante, y gracias a la Asociación Argentina, de la Alianza, perdón, Argentina de Pacientes, nosotros en este momento estamos siendo capacitados en un curso de introducción a la genética por gente del CONICET y de la UBA. Así que digamos que estos son desafíos en los que estamos ya metiéndonos muchas organizaciones de pacientes a nivel mundial. Le quería comentar esto en relación con lo que usted acaba, ¿no?, de decir y desarrollar. Bueno, entonces continuamos con las preguntas. Patricia y Agustín, si están por ahí. Sí. Bueno, Norma nos pregunta si es necesario el anticoagulante para personas con hipertensión pulmonar idiopática. ¿Sería posible dejar de tomarlo? Perfecto, muy buena pregunta. La medicina en esto se debatió y como siempre hay desarrollo, ¿no?
todas las hipertensiones arteriales pulmonares idiopáticas durante todos los 90 y los 2000 se anticoagulaban. No solamente las idiopáticas, las asociadas a colagenopatías, a cardiopatías congénitas, aporto pulmonar, HIV, todas. Con el tiempo, década pasada, se vio que era peor era mucho más el perjuicio que el beneficio en hipertensión pulmonar asociada a colagenopatías, con lo cual se dejó de usar. En cardiopatías congénitas se dejó de usar. En hipertensión portopulmonar se la retiró y solo quedaba para la hipertensión arterial pulmonar idiopática, la hereditaria y asociada a toxinas. En estos momentos, los registros europeos están mostrando, hay uno que dice que todavía es efectivo y otro que es más el perjuicio que el beneficio. La verdad, les digo, nosotros, las idiopáticas nuevas que hemos conocido en los últimos 2 o 3 años, en que ya empezó a haber documentación firme en este sentido, no las anticoagulamos más. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer con los que vienen con anticoagulación? Ahí uno tiene que analizar toda la historia del individuo, cuántos años hace que está anticoagulado, cuál es el estado clínico del paciente que está anticoagulado, si tuvo hemorragias digestivas o no, o algunos eventos hemorragíparos, es decir, pérdida de sangre descontrolada, el nivel de control, ¿no es cierto? Si está muy por encima, muy por debajo de lo que tiene que ser el ring, y ahí decidimos persona por persona, paciente por paciente, si retirárselo o no. No tomamos la actitud de, en forma masiva, retirarle a los que ya la tenían, sino que anotamos caso por caso, ¿sí? Y ahí tomamos la decisión. Lo que sí tomamos la decisión es que las nuevas hipertensiones arteriales pulmonares idiopáticas no las anticoagulamos más. Bien. Bueno, Betty, es tu turno. Tenés que sacarte el mute, tenés que sacarte, estás mutada. Ahí está, estás muteada. Ahí está. Bien, perfecto, Bueno, ahora sí te escucho. Ahora, Silvia pregunta si es verdad que los tratamientos con los que actualmente contamos para la hipertensión pulmonar no solamente no frenan la enfermedad, sino que terminarían enmascarando los síntomas y obviamente mientras la enfermedad continúa avanzando. Y la otra consulta sería, ¿se investiga para una cura definitiva para esta enfermedad o al menos para frenarla? ¿Y por qué es tan difícil de lograrlo? Bueno, bien. Los medicamentos no curan la enfermedad, es una enfermedad que no se cura. El fenómeno biológico microscópico inicial permanece. Lo que hacen los medicamentos es controlar el desarrollo aberrante, descontrolado, ¿no es cierto?, del crecimiento de las células que van cerrando como si se cerrara una cañería, ¿no es cierto?, por el sarro. Eso es lo que hacen. Los medicamentos frenan el mecanismo por el cual se desarrolla la enfermedad. No lo abolen completamente. Y es por eso que el que es hipertenso pulmonar lo va a hacer toda la vida. Lo que pasa es que frenar la evolución de la enfermedad es cambiar la pendiente de los eventos. Los pacientes van a fallecer menos, se van a hospitalizar menos, van a tener menos descompensación cardíaca, menos insuficiencia cardíaca, van a poder caminar más cuadras, van a tener mejor calidad de vida, van a mejorar los test de calidad de vida, en fin, todos los parámetros mejoran. Lo que uno hace es cambiar las curvas, la pendiente de la curva, ¿sí? Por eso, el desafío es que al haber metas no cumplidas, uno sigue investigando y sigue investigando con los medicamentos que ya están a diferentes dosis o con nuevas moléculas que puedan atacar otros mecanismos biológicos que se descubren de la enfermedad. El término a ver si enmascara o no a la enfermedad, sí, en realidad es impreciso el término. Lo que hace es frenar los mecanismos biológicos
que se traducen clínicamente a través de muchas limitaciones para la vida diaria y para la supervivencia. Por eso, como no es una enfermedad que se cure, lo que hace uno es correr, ¿no es cierto?, los objetivos, los eventos, lo que le sucede al paciente, para adelante. Pero que estamos en otra era en los últimos 15, 20 años, no les quepan duda. El nivel de calidad de vida, la cantidad de gente que se trasplanta menos, la cantidad de gente que menos entra a la lista de trasplante es notorio en todo el mundo, acá también. Y es gracias a que acá disponemos, con todas las quejas que podamos tener de la cobertura médica del país y demás, somos un país privilegiado en ese sentido. Menos el treprostinil en comprimidos, tenemos el resto de todos los medicamentos que se venden en el mundo. Se lo digo con conocimiento de causa. Y con respecto a por qué es tan difícil curar la enfermedad, y bueno, es porque la mayor parte de las enfermedades tienen una base genética, que hay que bucear hasta lo más profundo de la biología y poder controlar los genes, que hay uno que es el predominante, pero hay muchos otros más que todavía no están estudiados o están incompletamente estudiados. En la medida que uno pueda acceder a la manipulación genética, podrá controlar, ¿no es cierto?, la generación de ese crecimiento aberrante de células que tapan y tapan las arterias del pulmón. Pero yo creo que se va por el buen camino. Yo por ahí Nancy me lo escuchó decir en otras oportunidades. Mi primer paciente que atendí fue en 1987, con lo cual conozco lo que era esta enfermedad a fines de los 80, todos los 90, todos los 2000 y todos los 2010. Estamos en otra era. De no tener medicamentos, 0, y encima usarlos erróneamente, a tener 9, 10 o 11 medicamentos. Bien. Subrayo todo lo que acaba de decir, doctor, porque soy parte de los 2000, donde no había nada. Donde no había absolutamente nada. Solamente teníamos el sildenafil postulándose. Pero bueno, Fátima, continuamos con vos ahora. Ahí está. Jessica nos pregunta con respecto a la pandemia si es necesario seguir usando el barbijo porque siente que le falta el aire. Bueno, y además, si ahora es conveniente volver a la consulta con su médico debido a que sigue habiendo muchos contagios. Primero, sí, yo entiendo que es un factor limitante el usar el barbijo. Ni nosotros usamos el barbijo 8, 9, 10 horas. Nosotros tenemos la obligación de la institución de ser un empleado administrativo, no tener contacto con los pacientes, trabajar en tesorería, contaduría, no sé, compra, cualquier lugar. Todo el mundo tiene que usar barbijo. Nosotros no estábamos acostumbrados a usar 10, 12 horas. Por supuesto que si hacemos cosas en quirófano, bueno, ese era el momento. Y a todos nos ha generado mucha molestia. Piense que es peor agarrarse un COVID siendo paciente de riesgo que tener la molestia y acostumbrarse, como a tantas cosas en la vida, con la molestia que generan algunas cosas. Esto va a pasar. Y segundo, la epidemiología demuestra que en Capital Federal y Gran Buenos Aires ha bajado marcadamente la contagiosidad, con lo cual es momento para acercarse a los centros médicos a cumplir con los regímenes de control que correspondan, sin bajar la guardia en lo que corresponde a lo que es la protección personal. No deje de consultar, sinceramente. Bien, seguimos con Patricia y Agustín. Bueno, Esther hace una pregunta con respecto a las vacunas, que el doctor ya habló de la vacuna, la leo igual. Dice, Esther pregunta, también con respecto a la pandemia, si los pacientes con hipertensión pulmonar debemos darnos la vacuna contra el coronavirus o es mejor esperar. ¿Cuál de las vacunas es la más apropiada? La verdad que uno estamos todos muy limitados porque los resultados definitivos de las vacunas no han sido todavía publicados en las revistas médicas de alto estándar y con referato, que es lo que uno exige siempre para tener claramente cuál es la idea que va a impactar en nuestra conducta médica. Lo que les puedo decir es que hay tanta ciencia, tanta inteligencia
hasta tanto estrés en mirar con ojo de buen cubero, ¿no es cierto?, con la lupa, que los resultados científicos se presenten en las agencias regulatorias, el nivel de exigencia va a ser el más alto nivel de exigencia que jamás se le pudo pedir a un producto médico. Y si va a estar aprobada por el ANMAT, yo creo que hay que tener confianza. Los pacientes que tienen hipertensión pulmonar son pacientes de alto riesgo, como tantos otros, con lo cual van a calificar sin ningún lugar a dudas a estar en las primeras filas de los que deben ser vacunados. Se discute si va a ser libre o va a ser obligatorio. Independientemente de eso, se van a tener que vacunar, tienen que vacunarse. Yo defiendo la vacunación porque nací cuando la poliomielitis arrasaba con la gente. Y teníamos compañeros y amiguitos que iban al colegio conmigo, que iban en silla de ruedas o con las muletas. Acá hay mucha gente joven que no se acuerda. Nuestras madres corrían al hospital público porque no había prepaga, no había obra social, no había nada, a vacunarnos para darnos la dosis de la Salco o de la Sabin. Y nosotros vimos compañeritos que iban con muletas, pero no veíamos en aquellos años los que iban al Ferrer, a la casa que está entre el Ferrer y Casa Cuna, que el Ferrer nació justamente gracias a eso, a la epidemia de poliomielitis, que estaban con pulmotores porque se afectaban los músculos respiratorios. Cuando una epidemia, pandemia, arrasa con todo, es muy triste ver que por estar discutiendo si vacuna sí, vacuna no, se lleve la vida de gente amiga o queden limitados para toda la vida. El COVID, olvidémonos de la hipertensión pulmonar. Estamos viendo que los pacientes, y con creces estamos viendo, lo estábamos leyendo meses atrás cuando le pasaban a los europeos antes que nosotros. Ahora lo estamos viendo nosotros, la gente que tuvo COVID en julio, agosto, septiembre. Produce, si da neumonía viral, produce secuelas pulmonares de fibrosis. Y es increíble el impacto pulmonar por fibrosis que está provocando. Con lo cual ya, en individuos normales de sus pulmones, los va a dejar limitados, no sabemos por cuánto tiempo. Y quizás tengamos que utilizar los medicamentos para fibrosis pulmonar idiopática, que sabemos que existen desde hace unos años y usamos, los tendremos que utilizar en las secuelas post-COVID para fibrosis pulmonar. Entonces no se puede arriesgar la gente que ya tiene patología cardiorrespiratoria, ¿no es cierto?, en no vacunarse, no solamente por el impacto agudo, sino por lo que les pueda dejar como secuela si les deja fibrosis en el pulmón. Bien, terminamos la ronda, después vienen más preguntas, pero bueno, Betty, terminamos con vos, al menos esta ronda de preguntas. Bien, así. Bueno, Carolina nos comenta que es paciente diagnosticada con hipertensión pulmonar, con 28 años de edad, y le gustaría saber qué tipo de recaudo debería de tomar para empezar a hacer actividad física sin poner en riesgo su salud, ya que además padece de palpitaciones. Y por otro lado, la parte final dice... padece palpitaciones. Ok. Palpitaciones. Y por otro lado, pregunta o agrega a su pregunta si en algún momento ella podrá ser madre. Bueno, primero, para tomar la decisión de hacer actividad física tiene que ver al médico cardiólogo, neumonólogo, especialista en hipertensión pulmonar, para que haga una evaluación a ver si califica o no califica. No cualquier hipertenso pulmonar está habilitado a hacer rehabilitación, porque hay contratiempos. Hay pacientes que tienen antecedentes de síncope, hay pacientes que tienen palpitaciones, arritmias cardíacas, hay que saber si tiene o no tiene arritmia cardíaca, cuál es la arritmia, si puede ser controlada medicamentosamente, y una vez que sea controlada, si da seguridad para hacer la rehabilitación cardiopulmonar. El paciente con hipertensión pulmonar tiene que haber pasado por una evaluación consistente del médico que prescriba que pueda hacer actividad física. Primero. Segundo, la actividad física de un paciente con hipertensión pulmonar debería estar siempre en manos de un grupo médico
que tenga entrenamiento, o sea, un centro de rehabilitación cardiorrespiratoria, que tengan capacidad operativa y que tengan know-how, que sepan cómo entrenar al paciente, qué pautas darle y cómo controlarlo. No quiere decir que se quede vinculado toda la vida a un centro de rehabilitación, pero es muy probable que le den, bajo supervisión, empiecen un determinado tiempo y después le digan entre qué parámetros se tiene que manejar el individuo, ¿no es cierto? En qué nivel de oxigenación, en qué nivel de frecuencia cardíaca, para que después individualmente lo pueda hacer en el gimnasio, que está cerrado y no es el mejor momento para hacerlo, o en su casa o al aire libre, simplemente saliendo a caminar, ¿no es cierto? O a trotar, según lo que le dé el nivel de hipertensión pulmonar y las limitaciones impuestas por la severidad de la hipertensión pulmonar. No se le niega a nadie hacer rehabilitación. Es más, la rehabilitación es un pilar muy importante de tratamiento de la hipertensión pulmonar. Pero hay que saber a quién, cómo, cuándo y dónde. No le puedo decir que mañana salga a subir 2 pisos por escalera y a correr. Hay que conocer el caso particular. Y si tiene palpitaciones, momento, hay que ir al médico para ver por qué están las palpitaciones. Fácilmente con un electrocardiograma se puede dirimir, o tenga que pasar a hacer un holter electrocardiográfico de 24 horas para ir a buscar cuál puede ser la causa de la palpitación. Bien, no sé, perdón doctor, no sé Ariel si soy yo la que tiene mala conexión, que estoy escuchando mal, porque estoy con muy mala conexión. No sé No, se Ariel está si me... escuchando bien, ¿eh? Hasta ahora está todo perfecto. O sea que soy yo la que está con mala conexión, ¿puede ser? Es probable, sí, es probable. Ok, bueno, así que, bueno, me voy a apurar entonces para decirles, algunas de las preguntas son millones. Acá, por ejemplo, preguntan si se sabe algo de la terapia génica y por qué no se investiga en la Argentina, un poco ya usted ya lo acaba de comentar. ¿Por qué hay más mujeres afectadas que hombres en la hipertensión pulmonar? En hipertensión arterial pulmonar hepática, perfecto. Se cree que habría un ritmo relacionado con los estrógenos que favorecen la expresión de un gen anormal en mujeres con respecto a los hombres. Eso para hipertensión arterial pulmonar idiopática, porque si uno considera otras hipertensiones pulmonares, la cosa no es así, ¿sí? Pero discúlpeme, me quedó algo de responder a la paciente anterior. Si Bueno, la de terapia génica. No, si podía pensar que algún día podía ser madre o no. Sí, había una segunda pregunta. La capacidad reproductiva de las mujeres con hipertensión pulmonar está intacta. Está intacta. El tema es el riesgo de embarazarse, llevar adelante el embarazo y terminar el embarazo, a término o no término, y pasar el primer mes posembarazo, que también es un periodo de alto riesgo. El problema de embarazarse es que, digamos, aumenta el volumen corporal total, aumenta la volemia, o sea, la cantidad de sangre que uno tiene, y aumenta la velocidad circulatoria. La sangre tiene que fluir a más velocidad. Si aumenta la cantidad de líquido, de sangre, y aumenta la pretensión, que no lo logra, de circular con más velocidad, pero uno encuentra un filtro, una rejilla, que es todas las arterias microscópicas pulmonares cerradas, la sangre no puede pasar, no lo logra, y la paciente sufre insuficiencia cardíaca derecha y realmente muy mal. Yo les voy a dar datos concretos. Una estadística. Entre 1976 y 1996 tenía entre el 30 y el 50% de mortalidad de la mujer embarazada o posparto. En esta era, 1996-2012, que es cuando se cerró la última estadística, del 17 al 32% de mortalidad. Son cifras tremendas. Por eso nosotros recomendamos no embarazarse y adoptar métodos anticonceptivos, 1 o 2 métodos anticonceptivos. Ahora, hay gente que queda embarazada y no quiere interrumpir el embarazo, es una interrupción legal, o por la razón que sea, ¿no? Hay gente muy religiosa en el mundo que profesa la religión judía
la árabe, o católicos muy creyentes, que quieren seguir adelante. Bueno, ahí se verá. Hay medicamentos que están contraindicados, absolutamente, como son los receptores, los antagonistas receptores de endothelina 1, o Centama, Citentana, Micentana. Quedarán con el resto, con el sildenafil, el tadalafil, o las prostaciclinas. Fundamentalmente la prostaciclina endovenosa por vía endovenosa, ¿no es cierto? El epoprostenol. Pero los embarazos, los aconsejamos, es una situación de muy alto riesgo, pero quien decida quedar embarazado, lo acompañaremos, la acompañaremos frente a la situación. Los números siguen siendo muy malos, inaceptables en términos de una medicina moderna, de trasplantes, de cirugías cardiovasculares de la más alta complejidad, y esa es la situación. Existen alternativas, ¿cierto? Como la fertilización in vitro y el alquiler de vientre, que está admitido en otros países, ustedes bien lo saben porque... nosotros estamos en un trabajo en ese sentido, doctor, junto con una organización de Estados Unidos, estamos con eso. Y la terapia génica, que yo les comenté antes, que fueron los primeros casos en Francia, que cortaron el gen anormal, generaron un óvulo normal, fertilizaron al espermatozoide y después lo implantaron en un vientre alquilado para que nacieran chicos que recibían el óvulo, ¿no es cierto?, con el gen defectuoso. Bueno, esas son las respuestas que hoy día le podemos dar. Perfecto. Bueno, Fátima pregunta si se está investigando sobre intervenciones quirúrgicas de válvulas mitrales en pacientes con hipertensión pulmonar severa. Sí, si alguien tiene hipertensión pulmonar severa y esta depende de la valvulopatía mitral, hoy día hay procedimientos endoscópicos, hemodinámicos, ¿no es cierto? Hemodinámicos que, sin trabajar a corazón abierto, que pueden modificar determinados aspectos de la estructura de la válvula anómala. Son unos clips que se ponen, ¿no es cierto?, con el fin de poder ordenar anatómicamente a la válvula mitral, que ha sido la potencial causante de la hipertensión pulmonar que tiene el paciente. Ojo, eso sí, la hipertensión pulmonar depende de la valvulopatía mitral. Ahora, si es un paciente con hipertensión arterial pulmonar idiopática, por un lado, y además tiene una valvulopatía mitral que no ha sido la responsable de hipertensión pulmonar, lo más probable es que tenga que ir a un trasplante, ¿no es cierto?, bipulmonar con corrección de la válvula o a un cardiopulmonar. Habrá que ver si uno puede vincular la causa de uno con el origen, ¿no es cierto?, con el origen de la otra, o son dos motivos independientes de enfermedad. El caso es complejo y hace falta un comité multidisciplinario, ¿no es cierto? Bien, Natalia Ricci dice, siempre es grato escucharlo, muchas gracias, doctor. Mari dice, quisiera saber si el consumo de 2 litros o más de agua sería malo para la hipertensión. Yo tengo una cardiopatía congénita con hipertensión pulmonar, gracias. No, entre 1,5 Sí. y 2 litros por día de agua es algo normal. Eso es normal. Bien, te recomiendo, Mari, que escuches vamos a subir a nuestro canal de YouTube próximamente la charla que dio María Somoza, donde justamente abordó este tema de la ingesta de líquidos de una manera impresionante. Así que te recomiendo que cuando ya esté subido al canal YouTube, escuches toda la charla porque realmente fue fantástica, fue maravillosa esa charla, no tuvo desperdicios. Lina dice, muchas gracias, doctor, muy buena la charla, en mi primer año que participo, me encantó escucharlo, yo tengo diabetes 2, hace 2 años me detectaron hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, grupo 4, con la pandemia no pude caminar mucho como me pedían los médicos. ¿Qué otro tipo de ejercicio se puede hacer? Ya que en la pierna izquierda tengo la trombosis en 3 partes y cuando hay mucha humedad me cuesta bastante caminar, ya que se me hincha la pierna y me agito bastante. ¿Qué se puede hacer? A ver, para dar una recomendación así en el aire es imposible, tendría que ver por lo menos un kinesiólogo a domicilio. Si usted tiene limitaciones para salir de su casa, un kinesiólogo en domicilio que la vea y evalúe cuál es el grado de movilidad de la pierna,
¿no es cierto? Y determinados parámetros básicos, qué frecuencia cardíaca tiene, respiratoria, qué saturometría tiene y ver qué grado de alteración locomotora, es decir, imposibilidad o impotencia funcional del miembro afectado tiene como para hacer determinados ejercicios dentro de la casa. Por ahí va a tener que combinar ejercicios de drenaje linfático con otros de movilidad, ¿no es cierto?, para lograr tener circulación colateral donde tuvo la trombosis y de esa manera tener menos edema y poder movilizar el miembro, que siempre reeducar un miembro es muy importante. Bien, Susana dice, yo tengo hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, tomaba rivaroxaban, perdón, porque es un medicamento que no conozco, y ahora me cambiaron a cenocumarol porque se ha comprobado que este medicamento anterior era más perjudicial y estoy con Sintrón, sería, ¿no? Sí, a ver, en la historia de la anticoagulación, la warfarina y la cenocumarol son los dos históricos. Hay 40, 50 años de experiencia. El mundo anticoaguló con esos anticoagulantes. Las válvulas protésicas cardíacas de la gente que se operó hace 10, 15, 20, 30 años están anticoagulados. El único problema de esos anticoagulantes, que bueno, el mundo se anticoaguló con eso, es que hay que controlarse una vez por mes el nivel de anticoagulación para ir corrigiendo la dosis. Los nuevos anticoagulantes han demostrado mayor, o sea, igual eficacia, no inferioridad a lo que se dice, y no hace falta controlarse, con lo cual da independencia del individuo con respecto al hematólogo, pero hay algunos que pueden ser trombogénicos, pueden generar trombosis. Entonces, mal puede ser un medicamento que le genere aquello por lo cual usted tiene que tomarlo para curarse, ¿no es cierto? Y bueno, y como la warfarina y el cenocumarol están consagrados por la historia, la única dificultad es que tiene que ir todos los meses a controlarse, es la única, pero dan una seguridad cuando uno está bien controlado que es indiscutible. Bien. Sergio dice, soy diagnosticado hace 3 meses, he perdido muchísimo peso, ¿es un síntoma característico de la hipertensión pulmonar? A ver, si la hipertensión pulmonar lleva mucho tiempo de evolución y pasó desapercibida, sí, el adelgazamiento y la pérdida de apetito puede ser un signo y un síntoma de hipertensión pulmonar. El hecho de que la sangre circule más lentamente hace que más lentamente llegue el oxígeno a los músculos y por lo tanto el metabolismo no se desarrolle como se tiene que desarrollar, con lo cual desarrollan atrofia muscular, atrofia del tejido graso, de la piel y demás, y hay adelgazamiento. Es lo que se llama caquexia por bajo volumen minuto, por baja circulación sanguínea. Bien. Aline Pero pregunta... bueno, ahí es donde viene, perdón, ahí es donde viene, aparte de todo el tratamiento medicamentoso, el pilar de la nutrición y de la rehabilitación. Muy importante eso. Bien, Aline pregunta, dice, bueno, en realidad dice, tomo sildenafil y ambrisentan, hace un tiempo siento dolor en las piernas atrás de las rodillas, sobre todo al levantarme o pararme, como que los músculos se acortan, ¿estará relacionado con alguna medicación? Toma sildenafil y ambrisentan. No, a ver, el sildenafil sí produce dolores musculares, da dolores musculares del cuello, digamos, los músculos cervicales y los músculos dorsales, los que corren al lado de la columna vertebral. Nunca escuché dolores en las piernas, ni el ambrisentan, ni el bosentan ni el ambrisentan lo provocan. No. Bien. Silvia de Sunchales, de Santa Fe, dice que ella es paciente de Fundación Favoloro y hace un año le han retirado, son de las pacientes que le han retirado el anticoagulante. Voy avanzando porque... Dice, para retomar a trabajar presencial en atención al público, pacientes, ¿qué cuidados recomienda? No entiendo mucho la pregunta. Para retomar a trabajar, para poder volver, supongo yo, a retomar el trabajo en forma presencial en atención al público o en atención a pacientes, ¿qué cuidados recomienda que tiene que tener la persona que vuelve a trabajar? Tiene que tener los cuidados de tener un aislamiento casi completo del público, pero en realidad no tiene que trabajar, está protegido por ser paciente de alto riesgo. Con un certificado médico
de un centro que maneja hipertensión pulmonar va a estar protegida. Ujú. Le comento, doctor, que hemos tenido muchísimos problemas. Nosotros tuvimos que armar todo una nota al MinSal, porque cuando ellos sacaron una nómina de las patologías de alto riesgo, colocaron fibrosis pulmonar, colocaron fibrosis quística, colocaron asma y no colocaron hipertensión pulmonar. Entonces, muchos lugares en ámbitos laborales, digamos, no reconocían a la hipertensión pulmonar como una patología, digamos, de alto riesgo, y esto trajo consecuencias de que hubo gente que perdió el trabajo. Realmente, bueno, Tremendo. esto es terrible, y bueno, por ese motivo es que la asociación tomó intervención en esto para denunciarlo, ¿no? Así que bueno, le comento para su conocimiento que nosotros acá estamos diciendo que es de alto riesgo, y en realidad, al no estar dentro de la nómina, yo creo que ha sido un error de parte del Ministerio Tremendo, sí. haber Sí. hecho esa nomenclatura, bueno, haber hecho de esa denominación, o ese listado, mejor dicho, de patologías. Esto trajo como consecuencia que aquellas que no estaban incluidas, entonces después no eran reconocidas como tales. Bueno, acá... Yo le cuento otra, mire, hay otras enfermedades pulmonares que nosotros manejamos, como sarcoidosis, linfangioliomyomatosis, Claro, histiocytosis, piripipi, todas esas, que no estaban en la nómina, y en el 100% de las personas que nosotros hicimos certificado, les han dado la licencia por tiempo indeterminado. O sea, cada uno lo lee para donde quiere, y no estaban en la nómina. claro. Pero basta con un criterio racional y la fundamentación contundente de la historia clínica de un hipertenso pulmonar para que, sí, Ujú. yo le daría el certificado para que lo utilice como un instrumento de convencimiento. Y además, y más le digo, he encontrado buena repercusión en grandes empresas que tienen consultorio médico, que tienen médicos implantados adentro de las empresas, fábricas y demás. He encontrado buena repercusión, que muchas veces no son médicos especialistas en esto, pero con la nota los pacientes me contaron que sí, se avinieron a darles licencia Ujú. por tiempo indeterminado, o sea que comprendieron la severidad de los Bien. casos, ¿no? Lo que implica. Karina dice, soy paciente de la fundación, comenta, ¿no? De la fundación, soy parte del 97 con una CIA cerrada y con una hipertensión pulmonar. Desde esa época tomo Bosentan, Sildenafil y me nebulizo con Hilopros. Tengo hipertensión pulmonar por insuficiencia cardíaca derecha elevada y estoy muy bien, me cuido mucho con la sal, hago vida normal y actividad física. Soy bendecida de la vida y gracias a la atención en Favaloro con el equipo de trasplante pulmonar de la doctora Tuay y Klein, estoy en baja transitoria de lista de espera por la mejoría y bueno, por la fe, ¿no? Y dar las gracias. Bueno, un caso impactante, como alguien con 3 medicamentos puede llegar a salir de lista de trasplante, ¿no? Que es lo que pasó en la historia de estos Claro. tiempos. Los pacientes Ujú. mejoran y o no llegan a la lista de trasplante o salen de la lista de trasplante en forma transitoria o definitiva. Exacto. Bueno, Paola dice, le comento, doctor, que hoy nosotros, una paciente nuestra nos contó que está con un test, un hisopado que dio positivo, así que bueno, nos generó bastante preocupación, está con vómitos y diarrea, y lo sumo a esto que está diciendo Pau, que dice, tengo hipertensión pulmonar idiopática, me dio positivo para coronavirus sin necesitar requerimiento de internación ni nada, sin secuela, no sabía que estaba transcurriendo el virus hasta que le comenté a mi doctora y me mandó a hacer el análisis de anticuerpos y me dio que lo había tenido. Mi pregunta es, ¿la vacuna funcionaría en mí? Las vacunas siempre van a funcionar, porque siempre genera la inmunidad para el inóculo que uno recibió. Ujú. Bien. Bueno, acá está justamente, la paciente dice, solo tengo vómitos y diarrea, pensé que lo iba a tener más fuerte. ¿A qué se debe esta, digamos, que lo tiene, Perfecto. digamos que no es tan fuerte, sino es por la medicación? Pregunta. No. Primero, al principio de la descripción de la enfermedad, febrero, marzo, estaba desacreditado, no se tomaba en cuenta que diarrea, náuseas, vómitos, cólicos, indigestión, fuera alguno de los signos y síntomas del COVID-19.
Y si uno mira en las primeras publicaciones, se lo habían salteado. Hasta que la medicina aprendió a reconocerlo y nosotros lo aprendimos a reconocer. Es más, el primer paciente que se internó en Fundación Favaloro se internó por insuficiencia renal aguda, por deshidratación, por 6 días de estar con 4 a 6 deposiciones diarreicas por día. Y el problema pulmonar lo desarrolló 4 días después de estar internado con nosotros, y que era 10 días después de haber iniciado la diarrea. O sea que el COVID-19, por supuesto que es una enfermedad infecciosa netamente pulmonar o predominantemente pulmonar, pero es tan rara que se sale de los cánones del resto de los virus, de cómo se comporta el resto de los virus, y puede afectar para cualquier lado. Pero hoy día la tenemos clara. Un paciente con náuseas, vómitos, diarrea y demás, con o sin síntomas respiratorios, hay que hacer un hisopado porque en lo más probable, en una época epidemiológica, no tenga un virus estival, un virus de verano, tenga un coronavirus. Bueno, la enfermedad puede agarrar por un lado o para el otro. Por ahí fue para el lado digestivo, como uno tiene la gripe intestinal, ¿no es cierto? El virus de la gripe puede dar una sintomatología de gastroenterocolitis y no dar una enfermedad respiratoria. Aquí pasa exactamente lo mismo. Bien, ok. También nos dice, bueno, pregunta Marina, ¿el aire acondicionado se puede usar cuando se tiene fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar? A ver, sí, el aire acondicionado, digamos, no tiene ninguna implicancia con el desarrollo o el agravamiento de la hipertensión pulmonar o de la fibrosis. Lo que sí, hay pacientes que con el frío se produce un vasoespasmo pulmonar y pueden tener un poco más de disnea. Porque el frío, en algunos muy pocos pacientes que tienen vasoreactividad, así como existe el broncoespasmo del asmático, existe el vasoespasmo pulmonar, pero es una subpoblación que lo aprende fácilmente a reconocer. Pacientes con hipertensión pulmonar que dicen, cuando pongo el aire acondicionado del auto o el aire acondicionado tengo más disnea, es porque tiene vasoespasmo pulmonar. Eso no, pero el resto no hay problema. Lo que sí, nunca hay que ir al extremo de tener temperaturas muy frías, porque el frío favorece el desarrollo de los virus o la colonización, o disminuye la inmunidad de la vía respiratoria para protegerse. Nancy. ¿Sí? Nancy. ¿Ya se tiene que ir, doctor? 2:45 tengo que empezar otra. Bueno, perfecto. Bueno, discúlpenos, había un montonazo de preguntas, bueno, porque realmente es un honor tenerlo acá, sepa disculparnos, doctor, pero bueno, esta es la voracidad de información de la que hablaba antes. Simplemente decirles a todos que agradecemos muchísimo la participación que han tenido hoy. Déjeme, doctor, decir 2 cuestiones importantes. La primera es que mañana los invitamos a todos a un evento que vamos a hacer muy importante digamos, el Zoom se va a manejar desde la Asociación de Hipertensión Pulmonar de Costa Rica, nos vamos a unir todas las organizaciones de pacientes de Latinoamérica, va a ser un evento hermoso, vamos a encender una luz por la esperanza, cada uno desde sus casas puede unirse encendiendo una velita, bueno, es justamente en el marco del Día Latinoamericano de la Hipertensión Pulmonar, que es el 28 de noviembre, así que los esperamos a todos, síganos en las redes y les vamos a dar enlace de conexión. El segundo aviso parroquial es que en diciembre lanzamos nuestro tercer número de nuestra revista Respiro 2, también con información de todos nuestros médicos referentes, así que no se pierdan ese material que realmente es maravilloso y donde podemos seguir nutriéndonos de tanta información que nos brinda. Y en tercer lugar, quiero agradecer públicamente a todos los pacientes, familiares, cuidadores, amigos que formaron parte de la campaña, el siguiente respiro, que va a finalizar en el día de mañana, con los 2 últimos pacientes, así que quiero decirles que hemos alcanzado la cifra de entre 60 y 70 mil personas, hemos llegado a tener el alcance más grande, así que estamos muy satisfechos y muy orgullosos por esto que hemos logrado, y lo hemos logrado entre todos, ¿no? No es un logro de IPUA, sino que es un logro de todos los pacientes. Doctor, no sé si quiere dar unas palabras finales. No, la verdad que me apasiona tantas preguntas y poder dar las respuestas que de alguna manera los puede acercar a la resolución del problema. Sí, sí. A veces me gusta más
este ping-pong de preguntas que dar charlas. Exacto, por eso fue el desafío que tuvimos este año, doctor, con usted. Veo como que cambiamos la dinámica porque sabemos que hay mucha pregunta dando vueltas y que no, a veces se resuelven de una manera o se intenta encontrar una respuesta que no es la adecuada y que mejor que recibirla de un gran experto como usted. Nada, quiere despedirse de todos nosotros, decirnos unas palabras finales. Estamos siempre en línea, así que seguramente nos vamos a encontrar en otros eventos. La felicito a Nancy. No, por favor, a todos. No solamente por Todos esto, por la constancia mantener a IPUA activa, con la llama votiva de la permanencia y de la eternidad, porque es tan difícil mantenerse como llegar. Y pensar que hace 11 años atrás, un grupo ultra plus reducido de personas, pacientes o familiares lo crearon, y ver ahora el nivel de convocatoria y actividades, ideas nuevas, y la expansión que tiene con la aparición de las redes y la informática aplicada a la vida diaria, sigan aprovechando la expansión que da esta tecnología. Sí. Usted sabe de lo que habla porque, bueno, la asociación nació ahí en la fundación. Así que, bueno, muchísimas gracias, doctora. Ha sido un honor tenerlo aquí con nosotros. Y quiero agradecerles a todos por su presencia. En el día de mañana vamos a finalizar nuestras actividades por este año. Así que, bueno, les mandamos un beso grande, muy grande a todos. Gracias por estar aquí y tengan muy buenas noches. Gracias.